iglesia te adora. Quiero tus besos, tu abrazo, Jesús, y tu presencia. Amo tu rostro. Díselo, vamos. Quiero tus besos. Vamos, cierra tus ojos y velo a Él. Amo tu abrazo y tu presencia. Vamos, toda la iglesia con los ojos cerrados, sin excepción alguna. Velo a Él. Amo tu rostro. Podemos ver tu rostro, Señor. Quiero tus besos. Anhélalo. Amo tu abrazo y tu presencia. Díselo nuevamente con todo tu ser. Pero díselo con el corazón. Hoy es el día perfecto para rendirnos a Él. Hoy es el día perfecto para experimentarlo a Él. Él es el Cristo que vive en cada uno de nosotros y está hoy aquí. Él es el Cristo que está vivo. A Él le adoramos. A Él se lo estamos diciendo. Díselo con todo tu ser. Es para el Cristo que vive en ti y en mí, que vive en cada uno de nosotros. Aleluya, Señor. Eres el único. Eres el único. Díselo. Exprésaselo con tu corazón. Exprésase todo lo que sientes por Él esta mañana. Ahí en intimidad con Él, díselo. Vamos, aleluya es decirle que lo necesitas. Díselo. Te necesito. Díselo. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bueno, pueden tomar su lugar. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Y bueno, antes de comenzar yo quiero dar un aviso importante. Queremos hacer la invitación, como saben, ¿verdad? Dios como iglesia nos bendice, nos conecta con personas de todo el mundo. Y va a haber un concierto aquí en Pan de Vida el próximo
20 de mayo. Dile a la persona que tienes al lado, dile 20 de mayo. Si me pueden poner la imagen, por favor. Va a estar con nosotros Isaac Salinas. Él es de Chile, de Chile, y la verdad es que su adoración es una bendición. Tú lo puedes buscar ahí en Spotify, en YouTube, en todos lados. Ahí tú ponle, búscalo. Y bueno, obviamente como iglesia estamos siendo anfitriones, ¿verdad? Y va a venir gente de toda la ciudad, pero pues queremos hacer la invitación a también ustedes. En línea pueden encontrar los boletos, tiene un costo de 150 pesos. Realmente es algo significativo y va a estar, compartiendo, ¿verdad?, un nuevo álbum. Así que si tú quieres pasar un buen tiempo, es un miércoles a las 8:30 de la noche, para que todos puedan llegar después del trabajo. Vamos a estar aquí, así que si quieres más información, busca ahí en línea en la página de Pan de Vida. También ya subimos la información. Isaac Salinas el 20 de mayo, ¿vale, familia? Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Gracias, Padre, por este día, Dios. Gracias por esta mañana, por lo que tú quieres hablar a nuestro corazón el día de hoy. Te pido que tú nos hables, que tú nos transformes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saben que a mí me gusta hacer preguntas y me gusta que podamos conversar, ¿verdad? Entonces, quiero empezar el día de hoy con una pequeña encuesta, ¿vale? Entonces, la única forma en que tú puedes reprobar esta encuesta es si no levantas tu mano, ¿ok? Todos levanten su mano, ¿verdad? A todos les sirve la mano, no hay nadie que no pueda, ¿ok? Entonces, la única forma en que tú puedes reprobar esta encuesta es si no levantas la mano. No hay otra punto, ¿vale? Quiero hacerles algunas preguntas. A ver, ¿cuántos dicen que tomar alcohol es malo? Levanta tu mano. Ok. ¿Cuántos dicen que robar es malo? Sí, más gente. Ok. ¿Cuántos dicen que quizás fumar es malo? Levanta tu mano. Ok. ¿Cuántos dicen que comer hamburguesas es malo? Caray, algunos, ok. Bueno, a ver, se las cambio. ¿Cuántos dicen que no cuidar de tu cuerpo es malo? Ok. ¿Cuántos dicen que comer tacos es malo? No, esos son traicioneros a la patria mexicana. Ok. ¿Cuántos dicen que matar es malo? Sí, ok. ¿Qué pasa si llega alguien a tu casa y quiere matar a tu familia y lo matas en defensa propia? ¿Es malo? Levante la mano. Sí. Ok, entonces, no sé si se dan cuenta de lo que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo estas preguntas, ¿verdad? Si algo es bueno o es malo. Sí, y me encanta, ¿verdad? Porque la atmósfera empieza a cambiar. Cada quien empieza a tomar su postura, cada quien empieza a definir por sus propios sistemas de valores, por su propia definición de lo que es bueno o es malo, ¿verdad? Incluso ya viste que el de al lado no levantó la mano cuando era a fumar y ya seguro es un fumador que le gusta fumar, ¿verdad? O de repente viste que el que levantó la mano cuando dijiste que los tacos eran malos, dijiste este sí está, pero sí es del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Sabes? Hay una pregunta que ha definido y que nos define hasta el día de hoy como seres humanos e incluso como cristianos, que define cómo vivimos la vida, que define cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Verdad? Y dentro de nosotros existe este termómetro, ¿verdad? O este parámetro a través de esta pregunta de ¿esto es bueno o es malo? Para definir nuestra vida y para definir incluso nuestro cristianismo. Constantemente estamos midiendo nuestro cristianismo o incluso el de otras personas basado en esta pregunta. ¿Eso que hace o esto que hago es bueno o es malo? Ahora, a simple vista tú dirías, no tiene nada de malo esta pregunta, no tiene nada de malo el saber o el conocer si algo es bueno o es malo, porque incluso podríamos decir, ¿cómo
podríamos vivir una vida cristiana? ¿Cómo podríamos vivir una buena vida si no supiéramos lo que es bueno y lo que es malo, verdad? Incluso preguntamos o podríamos decir, es imposible que vivamos una buena vida si no sabemos y si no definimos primero lo que es bueno y lo que es malo. Pero el día de hoy quiero hablarte del origen y de dónde salió esta pregunta. Y estoy seguro que tú lo sabes, pero quizás nunca lo habías pensado de esta forma. Pero esta pregunta no existía hace mucho tiempo. En el Edén, cuando Dios crea, ¿verdad?, el mundo, la tierra, y pone a Adán y Eva en el Edén, la pregunta de lo bueno y de lo malo no existía. La pregunta o la conciencia de qué era bueno y qué era malo no existía. Y quizás tú puedes pensar, entonces, ¿cómo se regía Adán, verdad? ¿Cómo se regía Eva? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo medían su vida? ¿Cómo sabían si estaban caminando hacia el bien o si estaban caminando hacia el mal, verdad? Y como a veces decimos, ¿puede una persona vivir sin reglas? ¿O cómo puede vivir alguien sin que le digan qué hacer? Y sabes, en la historia del jardín del Edén, todos no la saben, no vamos a ir ahí a la Biblia, ¿verdad? Pero Dios planta en Edén, pone a Adán y Eva, ¿y qué es lo que les dice? De todo árbol pueden comer, menos del árbol del conocimiento ¿de qué? Del bien y del mal. Ahora, empezamos haciendo preguntas sobre algo que es bueno o es malo. Y hoy en día, ¿verdad?, en la sociedad tenemos cosas muy claras de qué es lo malo, ¿verdad? No matarás, no robarás. Todo eso quizás es un parámetro muy claro de qué es malo, ¿verdad? Pero cuando abrimos la puerta quizás, no sé, al alcohol, ¿verdad? O es malo tomar, ahí hay quizás una definición más vaga, ¿verdad? Hay unas personas que puede que digan que sí es pecado, hay personas que digan que no es pecado, pero lo que quiero enseñarte el día de hoy es que por mucho tiempo hemos regido nuestra vida por este sistema o este filtro por el cual vemos la vida entre si las cosas están bien o están mal. Y aunque externamente parezca bueno, quiero decirte que internamente nunca va a producir algo bueno dentro de nosotros. Porque si volteamos a ver la creación, si volteamos a ver el jardín del Edén, nunca fuimos creados para tener el discernimiento de saber el bien y el mal. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuál fue el pecado del jardín del Edén? Desobedecer, ok, para muchos es desobedecer, para muchos es la manzana roja bonita, ¿verdad? Pero quiero que noten cómo el árbol no se llama el árbol del pecado, o no se llama el árbol de la desobediencia. El árbol se llama del conocimiento del bien y del mal. Ahora, si tú sabes la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que estaba Eva, ¿verdad? Y dice que la serpiente era más inteligente que todos los animales, y dice que se acercó con Eva y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del bien y del mal. Pero lo que no sabes es que el día que tú comas del árbol del bien y del mal, vas a ser como Dios. Ahora, no nos vamos a enfocar en esto, pero algo que tienes que entender es que parte del problema principal del jardín del Edén fue que sacrificaron la intimidad con Dios para obtener algo que ya tenían. Si tú lees 2 capítulos antes, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En otras palabras, Adán y Eva ya eran como Dios. Entonces tú puedes pensar, ¿qué fue lo que cambió? Si pensamos lógicamente o si vemos lógicamente Génesis, ¿qué fue lo que cambió? Porque quiero que pienses conmigo, ¿vale? Yo muchas veces cuando leo la Biblia soy una persona lógica, soy una persona que me gusta que las cosas tienen sentido, ¿verdad? Y la Biblia dice que la consecuencia de comer del árbol del bien y el mal era que iban a morir. Y la serpiente le dice a Adán y Eva que si comen del árbol del bien y el mal, iban a ser como Dios. Pero ya eran como Dios. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió y lo que sigue rigiendo el sistema de creencias de nuestra religión, de cómo nos manejamos con Dios hasta el día de hoy, hasta después de que vino Jesús, es que el árbol del conocimiento del bien y el mal cambia las prioridades de tu vida. Ya no te riges por la intimidad que tienes con Dios, tu comportamiento, quién eres, todo lo que haces ya no se rige por la conexión que tienes con Dios, sino se rige por lo que sabes que está bien y que está mal.
Ahora, cuando comen del jardín, cuando comen el árbol, perdón, ¿verdad? Aparentemente Dios no llega rápidamente, ¿verdad? O no, que es algo que yo pienso, ¿verdad? Si Dios no quería que comiéramos del árbol del bien y el mal, ¿por qué no lo puso así en la montaña más alta, del pico más alto, donde le hubiera puesto púas alrededor, ¿verdad? Y le hubiera puesto una alarma, ¿verdad? Y en el momento en que comieran del bien y el mal, empezaba a sonar una alarma. Pero eso no pasó. ¿Por qué? Porque Dios confiaba, y lo que regía al hombre no era un sistema de creencias de lo que está bien y está mal. Lo que regía al hombre era la conexión y la intimidad con Dios. Y cuando la intimidad y el amor por Dios rige nuestra vida, no necesitamos reglas ni necesitamos el conocimiento del bien y del mal. Tú no le dices a un enamorado cómo comportarse, ¿sí o no? ¿No? Estamos trabajando con los jóvenes y me da risa y recuerdo, ¿verdad? Cuando yo también fui joven y estaba enamorado, ¿verdad? Tú no le dices a un joven qué tiene que hacer. Yo no le digo a los jóvenes, bueno, pues mándale mensaje de buenos días, ¿verdad? Le dices que está guapa, le dices que se ve muy bien. O sea, los jóvenes automáticamente, o cuando alguien está enamorado, automáticamente sabe comportarse. ¿Por qué? Porque no lo rige una serie de reglas. No hay reglas escritas sobre qué hacemos cuando estamos enamorados. Simplemente lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo que rige nuestra vida es el amor. Pero cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces se rompe el sistema por el cual vivíamos, o por el cual se regía el jardín del Edén, y entonces entra en la tierra este sistema del bien y del mal. Ese sistema que entonces necesitas una regla para decirte que esto está bien y esto está mal. Ahora, la consecuencia inmediata de comer del árbol no fue que Dios los castigó. Fue que ellos se escondieron antes de que Dios dijera algo. Si tú recuerdas la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron. Y siempre hay una pregunta que para mí cambiaría la historia, y es esta: si en vez de Dios preguntar ¿dónde estás?, Adán y Eva hubieran preguntado Dios ¿dónde estás?, quizás seguiríamos en el Edén. Si el conocimiento del bien y del mal no hubiera provocado esa distancia para escondernos, entonces quizás seguiríamos en el jardín del Edén. Pero el problema fue que se escondieron. ¿Por qué? Porque vieron su desnudez y supieron que no podían estar con Dios por su maldad. Y eso es el conocimiento del bien y el mal, y eso es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Cuando nosotros como seres humanos vemos nuestra desnudez, la conclusión lógica, la conclusión que va más allá del amor, es que yo no puedo estar cerca de Dios y por eso me separo. Y entonces eso fue lo que hizo Adán y Eva: se separaron, y el árbol los dejó convencidos de que tenían que alejarse de Dios. Y entonces adelantamos la historia, ¿verdad? 4,000, 6,000 años, y hoy en día parece que seguimos viviendo bajo el mismo sistema. Parece que la vida cristiana solamente es una vida moral que tratamos de vivir, y parece que tu vida cristiana es llegar el domingo y sobrevivir la semana lo suficiente para no hacer tantas cosas malas, para que llegues el domingo y entonces Dios te pueda perdonar y te pueda sentir bien y ya, la libré. Para muchos de nosotros quizás el cristianismo se siente como esta batalla, se siente como este punto donde el pecado es el enemigo, y donde nosotros tenemos que vencer donde el pecado es el enemigo y donde tenemos que vencer al pecado todos los días. Cuando nuestra teoría dice, cuando lo que creemos dice que Jesús venció el pecado en la cruz. Pero entonces, ¿por qué esta pregunta de el bien y el mal sigue rigiendo cómo nos comportamos como cristianos? Para muchos de nosotros el cristianismo sigue siendo
Este estilo de vida donde solo tratamos de ser buenas personas. Este estilo de vida donde tratamos de no pecar tanto como los del mundo, donde tratamos de quizás ser buenas personas. Pero lo que quiero que entiendas el día de hoy es que ese no es el diseño original, eso no es el objetivo de Dios ni el corazón de Dios. Y sabes que sentí hablar de esto, ¿verdad? Porque nos han estado hablando acerca de la santidad, nos han estado hablando acerca de conexión con el Espíritu Santo, conexión con Dios, pero para la mayoría de nosotros la santidad se siente como algo imposible. Para la mayoría de nosotros la santidad se siente como, no, pues nada más eso es para los hombres de Dios, ¿verdad? Para los que sí saben orar y para los que sí saben hacer algo. Y sabes, la realidad de las cosas es que la santidad no es algo imposible y no es algo que se obtiene después de muchos años, sino es un estilo de vida cuando aprendemos a vivir y a manejarnos con Dios de la forma que Él intentó desde el principio. Pero cuando tú y yo vivimos desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces tu vida siempre se va a sentir como un fracaso. Entonces tu vida se va a sentir como si nunca le das al blanco, ¿verdad? Como si siempre estás fracasando. Y de hecho ese es el trabajo de la ley. El trabajo de la ley es dejarnos saber que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos cumplir con la ley, no podemos satisfacer a Dios, no podemos ser perfectos. No sé si alguien de aquí ha visto la película de Batman, ¿verdad? Cuando sale la de hace como 10, 15 años, donde sale Heath Ledger, que fue el que se murió. Y hay una frase ahí que me gusta y dice algo así como de: o vives lo suficiente para convertirte en un villano, o mueres siendo un héroe. Y yo tengo la frase versión cristiana. Cuando tú y yo vivimos nuestra vida cristiana basada en el sistema moral de hacer solamente lo correcto, de tratar de hacer lo correcto sin intimidad con Dios, creo que esto es lo que sucede. Y quiero leerte: el cristianismo moral sin intimidad fabrica dos tipos de personas: fariseos que aprendieron a sobrevivir con la máscara puesta, o pródigos que se cansaron de llevarla. Te lo vuelvo a decir: el cristianismo moral sin intimidad fabrica dos tipos de personas: fariseos que aprendieron a sobrevivir con la máscara puesta, o pródigos que se cansaron de llevarla. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos creó para intimidad. La forma en que tú y yo fuimos diseñados para conectar con Dios y para relacionarnos con Dios fue a través de intimidad. No fue a través de una serie de reglas morales de si esto está bien, esto está mal, porque eso nunca va a producir conexión en nosotros. Pero la realidad de las cosas, y si somos honestos, la mayoría de nosotros cristianos vivimos bajo una serie de reglas, tratando de no pecar, dejando a un lado la intimidad que debe ser lo más importante con Dios. Y la vida cristiana entonces se vuelve una batalla, se vuelve una lucha, tratando de vivir con santidad sin poder obtenerlo, porque lo que nos falta es la intimidad. Pero creo que lo que sucede cuando, bueno, aquí no pasa en Pan de Vida, ¿verdad? Pero en otras iglesias, lo que sucede cuando tenemos gente en la iglesia tratando de vivir en santidad sin intimidad, sin una conexión genuina con Dios personal, porque ahorita voy a ir a eso. Tu relación con Dios y tu intimidad con Dios tiene que ser personal, pero cuando tu vida cristiana está definida solamente por lo que puedes hacer o por lo que no puedes hacer, sobre lo que sí te es permitido y sobre lo que no te es permitido, entonces crea dos tipos de personas. El primer tipo de persona que crea son los fariseos. Y los fariseos son estas personas que aparentemente hacen todo bien, ¿verdad? Tienen el pescadito en su coche, en sus redes sociales suben puras alabanzas, ¿verdad? Externamente tú los ves y dices, no, son unos santos, pero por dentro están muertos espiritualmente. Y hay muchas personas que son fariseos y aprenden
o aprendemos a vivir, todos hemos sido un fariseo alguna vez, aprendemos a vivir por apariencias, tratando de vivir por la ley y tratando de imponer las reglas sobre nuestras vidas. Y la otra persona que produce es un pródigo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Tú te das cuenta que no puedes vivir una vida santa sin intimidad con Dios? Estas personas que a lo mejor llegan a la iglesia por un momento y tratan de vivir una vida cristiana y luego se dan cuenta que fallan y luego voltean a ver a los demás y todos aparentan que están bien. Entonces, ¿qué dice? Yo no puedo, y se regresan al mundo. Esos son los dos tipos de personas que produce el cristianismo cuando la prioridad no es la intimidad con Dios. Ahora regresemos a la Biblia y adelantemos un poco la historia, ¿verdad? Adán y Eva son expulsados del Edén. Dios los confina, ¿verdad? Ahora a vivir por la ley, y tienen que cumplir la ley, tienen que ser definida su vida entre lo que está bien y está mal. Y después llega Moisés, ¿verdad? Y Moisés lleva al pueblo de Israel y van a la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí en Éxodo 19 y 20, ¿verdad? Dios trata de hacer la conexión otra vez con su pueblo. El corazón de Dios siempre ha sido conectar con nosotros. El corazón de Dios siempre ha sido tener esa intimidad personal con cada uno de nosotros. Entonces, en Éxodo 19 y 20, Dios regresa con Moisés y le dice a Moisés, ¿verdad? Dile al pueblo que yo quiero convivir con ellos. Dile al pueblo que yo quiero tener una conexión íntima con ellos, que los quiero amar, que quiero estar con ellos. Y en Éxodo 20, 19 dice que el pueblo le respondió a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y sabes, lo que eso comunica es: prefiero una versión de segunda mano de Dios que tener que encontrarme con Él mismo directamente. ¿Sabes, verdad? ¿Cuántos hombres lógicos hay aquí? ¿Verdad? Yo creo que los hombres somos hechos lógicamente y las mujeres son hechas emocionalmente, ¿verdad? Y a veces cuando yo estoy discutiendo con mi esposa, ¿verdad? Llega un punto donde le digo, a ver, entonces dime claramente qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y dime en qué horario, y dime a qué hora, y dime entonces cuándo. Y cuando yo llego a ese punto, yo sé que estoy mal, pero solo quiero que me diga lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, para que entonces ya cumpla con las reglas y ya no estés enojada. ¿Cuántos saben que eso no funciona? ¿Cuántos sabes que cuando discutes lógicamente con tu cónyuge o con otra persona no funciona? ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso, fuimos creados para conexión. Yo sé cuando estoy desconectado de mi esposa. Y yo sé que cuando yo estoy conectado con mi esposa, ella no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque yo la conozco y por el amor que tengo hacia ella, yo sé lo que ella quiere. Cuando yo me desconecto de mi esposa, entonces entra el árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces dice, no hay conexión, entonces ahora nuestra relación se va a regir por reglas y por lo que tienes que hacer y por lo que no hiciste y por lo que sí hiciste. Y la mayoría de nosotros a veces vivimos matrimonios así, pero más importante aún, la mayoría de nosotros vivimos una relación con Dios así. Piensas que Dios solamente te dice, a ver, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, y cuando dejas de hacer eso, entonces ya no te quiero cerca. Y eso fue la ley, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel con Moisés, con Dios en Éxodo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de Éxodo 19 y 20? El pueblo de Israel rechazó a Dios y no quiso esa conexión personal otra vez. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Moisés sube al monte de Sinaí y baja ¿con qué? Baja con las tablas. No fue como que Dios dijo, bueno, qué padre. Dios respetó su decisión, pero Dios dijo, ok, quieren la ley, quieren basarse en lo que sí tienen que hacer y en lo que no tienen que hacer. Entonces aquí hay estos 10 principios de moral humana que son imposibles de seguir, pero que ahora van a regirse y van a morir y vivir por ellos. Y ahí salieron los 10 mandamientos. Y hasta el día de hoy muchos de nosotros seguimos rigiendo nuestra relación con Dios a través de esto, y sabemos que Jesús vino a romper la ley, ¿verdad? Y sabemos que Jesús vino a restaurar lo que se había perdido en el Edén. Entonces,
Esto es lo que te quiero comunicar el día de hoy, familia. Creo que la mayoría de los cristianos que estamos aquí vivimos una vida carente de intimidad y definida por nuestra propia inhabilidad de seguir la ley. Que hay tantas personas aquí que no hemos entendido el corazón de Dios, que no hemos entendido que una vida cristiana exitosa no es una vida donde eres perfecto, sino es una vida donde vives en constante intimidad con Dios. Y quizás muchos de los que estamos aquí seguimos siendo como el pueblo de Israel, queremos una relación con Dios de segunda mano. Y por eso a veces venimos a la iglesia, porque queremos escuchar un mensaje que nos nutra. Por eso a veces escuchamos podcast, por eso a veces ponemos música cristiana. Y todo eso está bien, no estoy diciendo que está mal, pero la revelación más grande que quizás te puedo dar es esta: que yo no puedo tener relación con Dios por ti. Y lo que realmente transforma tu vida no es que vengas a la iglesia, no es tu esfuerzo de vivir una vida cristiana, no es tu esfuerzo de no pecar, porque nunca lo vas a poder hacer. Lo que realmente transforma tu vida es una intimidad con Dios. Es que tú y yo aprendamos a tener una relación personal con Dios, pero eso cuesta. El pueblo de Israel por eso dijo: no queremos que Dios nos vea, no queremos hablar con Él porque vamos a morir. Y hoy en día es lo mismo, no queremos tener una relación con Dios porque tenemos que morir a nosotros mismos. Porque cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios, Dios te confronta directamente con las cosas que tienes que cambiar. Dios te confronta directamente con las cosas que tienes que cambiar de tu vida, a las cosas a las que tienes que morir. Pero es más fácil decir como de no, mejor de lejitos, Dios, voy a la iglesia, aparento vivir esta vida cristiana, tengo una vida moral, ¿verdad? Y muchos nos justificamos y decimos, bueno, pues es que yo no soy sicario, ¿verdad? Yo no mato a personas, ya no hago esto, mi vida está bien, de lejitos. Pero ese nunca ha sido el corazón de Dios. Y el problema es este. Quiero decirte la moneda del mundo es la atención. La moneda con la que se rige el mundo es: ¿qué tiene tu atención? Ahora quiero que te hagas esa pregunta a ti mismo: ¿qué tiene tu atención? Ahora yo sé que somos personas ocupadas, ¿verdad? Que tienes que trabajar, que tienes familia, que tienes hijos, que tienes cosas que hacer, pero ahí entra un principio de prioridades. Y cuando Dios no es el principal que tiene tu atención, entonces tu vida se va a ver diferente. Entonces la intimidad no va a tener una prioridad en tu vida. Y si somos reales, ¿verdad? Hoy en día con las redes sociales, con cómo vive nuestra sociedad, la atención es clave. De hecho, estaba leyendo el otro día un artículo, ¿verdad? Que me dio miedo. Todos aquí, la mayoría tenemos teléfonos inteligentes. ¿Y cuántos saben que los teléfonos inteligentes tienen una cámara frontal para tomarte selfie? ¿Sí? Bueno, esa cámara frontal para tomarte selfie no es solo para tomarte selfie. O sea, los nuevos algoritmos de las redes sociales, del marketing de los productos, cuando tú aceptas Instagram, los términos ¿cómo se dicen? De privacidad de Instagram, de Facebook, de TikTok, de WhatsApp, de todas las redes sociales, ¿cuántos lo han leído? Nadie, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando tú aceptaste los términos, aceptaste que ellos accedieran a tu cámara. Y tú piensas que cuando acceden a tu cámara es para que puedas mandarle fotos a tu abuelita o a tu tía de, mira lo que estamos haciendo. Pero también cuando tú estás utilizando el teléfono, la cámara se activa y está atenta en tus ojos. Y han creado algoritmos donde hasta puede analizar tus párpados y dónde está tu mirada y si estás poniendo atención o no. Y entonces el algoritmo sabe qué es lo que te interesa y cuándo tu pupila se dilata y cuándo sí pones atención y cuándo como que volteas o no. ¿Por qué? Porque la moneda del día de hoy es la atención. Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que un día dijiste, órale, qué padre, quiero unos zapatos grises, y al siguiente día te aparecen los zapatos grises, ahí cómpralos. Porque hoy en día la moneda es atención. ¿Qué tiene tu atención?
Y a veces, si me ayudas en el piano, Moy, por favor. Y el punto es a veces nuestra atención está en algo y no en alguien. Nuestra atención está en cosas y no en una persona. Y nuestra atención a veces la sobreespiritualizamos y decimos como es que sí vengo a la iglesia, es que sí trato de vivir una vida cristiana, es que sí trato de hacer buenas cosas. Y eso no estoy diciendo que está mal, pero lo que te falta es intimidad con Dios. Lo que te falta es que tú y yo nos presentemos delante de Dios solos en nuestro cuarto, sin teléfono, sin música, sin nada que te distraiga, y que puedas presentarte delante de Él y que Dios te analice y que Dios te explore, ¿verdad? Me encanta ese Salmo 51 donde David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, analízame, explórame, veme. Pero eso es doloroso. La intimidad es dolorosa. Y por eso es más fácil llevar una vida cristiana basada en el bien y en el mal, donde nada más buscamos pisar el límite de qué es lo que se nos permite, donde pensamos que nuestra identidad, donde pensamos que tu valor viene cuando te comparas con los demás. Bueno, pues es que yo no soy tan malo, ¿verdad? Hay peores en la iglesia. Pero sabes, la intimidad duele. Si tú llevas casado cualquier tiempo, cualquier cantidad de tiempo, sabes que la intimidad duele. Sabes que si realmente quieres conectar con esa persona que amas, tienes que ser vulnerable y te tiene que ver tal y como eres, ¿no? O sea, quizás no lo puedo describir, pero todos hemos estado en ese punto, ¿verdad? A lo mejor como esposo lo vas a entender, pero a veces cuando llega Vale conmigo y me dice: mi amor, ¿te puedo decir algo? Y yo ya sé que en ese momento me va a decir todo lo que hice mal, todo lo que fallé, todo lo que no le gustó. ¿Y sabes qué es lo que hago? O sea, siento que es como que me tengo que agarrar así de la silla y dejar que me cachetee. Y es verdad, porque duele, pero eso genera intimidad. Y más importante aún, eso genera santidad. Cuando tú vives ese tipo de relación con Dios, donde no basas tu vida en lo que puedes hacer o en qué tan exitoso eres no pecando una semana, sino cuando basas tu vida en amar a Dios, entonces eres santo. Entonces es fácil dejar todos los deseos de la carne. Entonces es fácil dejar de pecar, porque el punto desde el jardín nunca fue acerca de los deseos, acerca de lo que querían hacer. Fue acerca de con quién estaban. Fue acerca de la intimidad que tenían con Dios. Y sabes, hasta el día de hoy tenemos esa vergüenza que tuvo Adán y Eva tan metida dentro de nosotros, que seguimos teniendo miedo a acercarnos a Dios, que preferimos acercarnos a Dios de lejitos. Y esa es la gran mentira, y eso es lo que nos mantiene a tantos atascados en un vicio o en un ciclo en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y yo a eso le llamo la vida cristiana de la montaña rusa, ¿verdad? Y la vida cristiana de la montaña rusa es que un día estás arriba, ¿verdad? Y dices: oh sí, Dios te amo, y oh, eres increíble, y me dieron una palabra profética, ¿verdad? Y voy a ir a las naciones, y wow, amén. Y luego fallas y te vas hasta abajo y uy, no soy nadie, no, pues ya no quiero nada, y es que no puedo dejar esta adicción, y es que este pecado me tiene atado, y te bajas, y luego alguien te anima y subes, y luego bajas y luego subes. Pero esa no es la vida que Dios quiso para nosotros. El cristianismo no debería ser una batalla contra el pecado. Ahora, no estoy diciendo que no tienes que evitar el pecado, no estoy diciendo que el pecado no es malo, no estoy diciendo que el pecado no es algo que tienes que confrontar. Lo que estoy diciendo es la forma en que lo confrontas. Cuando lo confrontas con tus propias fuerzas, se parece imposible. Pero cuando alimentas el deseo de Dios más que el deseo de la carne, entonces nace
algo en ti que dice, ya no quiero eso. Pero la clave es la intimidad. La clave es estar conectados con Dios. Y por eso Jesús es conocido, ¿verdad?, como el segundo Adán. Y de hecho, Jesús, y no me da tiempo ahorita de compartirlo, ¿verdad? Pero Jesús por eso habla de la ley del Espíritu. Cuando tú escuchas a Jesús a predicar, Jesús toma la ley y les dice, ¿verdad? Se les ha dicho, o ustedes han escuchado que la ley dice, no matarás. Y en Mateo 5, 21, 22 dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. Jesús dijo, se les ha dicho que no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mire con deseo a la mujer de su prójimo ya adulteró. Quiero que entiendas lo que está haciendo Jesús. La ley solo puede juzgar el comportamiento, ¿verdad? O sea, tú no puedes ir con un juez y decirle, oiga, es que me quiere matar. No, o no puedes ir con una persona y juzgar las intenciones del corazón. ¿Qué dice la ley? Es inocente hasta probar que lo contrario. Bueno, eso es en Estados Unidos, aquí en México no. Pero el punto es este: la ley solo tiene la capacidad de controlar tu comportamiento. Y Jesús lo lleva a un nivel más alto y dice, no empieza, el pecado no empieza en la acción, el pecado empieza en la intención. ¿Cómo termina alguien asesinando a otra persona? Por el odio y por el enojo. ¿Cómo empieza alguien adulterando? Por los pensamientos de su cabeza. Y entonces los fariseos, ¿verdad?, se enojan y le dicen a Jesús, y en otra ocasión le preguntan, bueno, a ver, de toda la ley dinos qué es lo más importante. Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchen lo que dice, y en esto se cumple la ley. En otras palabras, cuando tú amas a Dios, eres capacitado para cumplir la ley. Cuando tú amas a Dios, cuando tu vida se rige por intimidad con Dios, abandonas el árbol del conocimiento del bien y el mal, abandonas la ley, ¿verdad? Y si tú lees muchas de las cartas de Pablo, ese es el problema que Pablo tenía con los creyentes y con los cristianos, ¿verdad? Que a fuerza querían regresar a justificar su vida y a vivir su vida a través de la ley, ¿verdad? Y algunos andaban circuncidando y algunos le estaban diciendo a otros, es que lo tienes que hacer. Y Pablo siempre regresa y le dice, hey, es que Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a demostrarnos con el ejemplo que cuando vives una vida de intimidad con el Espíritu Santo y con Dios, el cambiar y el dejar el pecado atrás ya no es una batalla. La batalla es tu atención. Y esto lo compartí alguna vez, pero te lo quiero volver a decir. Muchas veces la energía que gastamos en tratar de no pecar, si la utilizáramos en conectar con Dios, en vivir en intimidad con Dios, nuestra vida sería diferente. Pero a veces la condenación, la vergüenza, el verte desnudo delante de Dios es lo que te está impidiendo amarlo, o es lo que te está impidiendo ser amado por Él, porque lo que te transforma es ser amado por Dios. Por eso Juan dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. Entonces, mi invitación para ti el día de hoy es que dejes o dejemos de vivir nuestra vida tratando de regirnos por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que rige tu espiritualidad por qué tanto haces o por qué tanto dejas de hacer, que rige tu vida por qué tanto esfuerzo puedes hacer. Y la invitación del Espíritu Santo para todos nosotros el día de hoy es que podamos vivir una vida de intimidad. Y la intimidad produce santidad.
Y lo que te estoy diciendo, tú lo has experimentado. Por tu propio esfuerzo, por mi propio esfuerzo, yo no voy a transformar mi vida. Y sabes, esto se lo he compartido a los jóvenes, pero para mí el punto de quiebre en mi vida fue cuando tenía 18 años. Para mí el punto de quiebre fue cuando vivía esta vida de montaña rusa, ¿verdad? Cuando terminé la preparatoria y en ese tiempo yo le había dicho a Dios como de, ¿sabes qué, Dios? Sí existes, está padre todo lo que dices, pero quiero experimentar qué tiene el mundo, ¿verdad? Y fui y hice y deshice y traté de hacer. Pero siempre hubo esta sensación de la vida cristiana de montaña rusa, hasta que me pude acercar a Dios desnudo, hasta que me pude acercar con Dios, no basado en mi árbol de conocimiento del bien y el mal, sino decirle, Dios, este soy yo y yo quiero conectar contigo. Y para sorpresa de nadie, Dios no me dijo, no, qué decepcionado estoy de ti, ve todo lo que hiciste. No, y esta es una frase que me encanta, y es: Dios no se asusta de tu pecado. A veces pensamos que Dios desde el cielo nos ve y es como de, no, eso no me esperaba de ti. Uy, ¿ya viste lo que hiciste esta semana? Dios lo sabe. Y Dios sigue haciendo esta pregunta hasta el día de hoy: ¿dónde estás? Como en el Edén, ¿dónde estás? Y quiero que el día de hoy tú te hagas esa pregunta: ¿dónde estás? Quizás estás escondido, quizás te has vuelto un fariseo, quizás sabes aparentar todo aquí en la iglesia, sabes decir las palabras correctas, sabes tener las acciones correctas, pero dentro de ti no hay intimidad con Dios. O quizás tú estás aquí el día de hoy y te sientes un hipócrita, ¿no? Porque dices, es que yo veo a todas las personas y se ven tan santas, se ven tan perfectas, como que no hacen nada, ¿verdad? Y yo veo mi vida y estoy metido en pecado, estoy metido en adicciones, no puedo. E irónicamente la solución para ambos síntomas es lo mismo. Tienes que acercar a Dios tal y como eres. Y eso es lo que va a producir intimidad, eso es lo que va a producir santidad. Eso es lo que va a producir que tu vida sea transformada. Si sigues intentando cambiar tu vida por tus propias fuerzas, no vas a poder. Pero ser íntimo con Dios duele. Ser íntimo con Dios requiere tu atención. Ahora, la iglesia es importante, el escuchar música cristiana es importante, pero quiero decirte esto: no hay nada que pueda reemplazar que tú tomes 10, 15 minutos de tu vida, de tu día, para pasar con Dios. Y te entiendo, ¿verdad? A veces, no sé cuántos estuvieron aquí el martes, ¿verdad? Que estuvo el profeta de Ghana y que dijo que acaba de ayunar 12 horas y orar 12 horas y no se cantó. Y yo fue como de, no, yo oro 2. Claro, o sea, pudo llegar a ese punto, no de la noche a la mañana. Pero sabes, no minimices que puedas pasar 10 minutos con Dios. Y a veces pensamos que el pasar tiempo con Dios se tiene que ver así como que baja un ángel, ¿verdad? Y te lleva al tercer cielo y lees la Biblia y te pones a chillar, ¿verdad? Y sabes, por eso me encanta que Dios siempre se compara con nosotros o con su iglesia como una novia, como el novio, ¿no? Y cuando eres novio, ¿verdad? Todo es felicidad, todo es amor, todo es perfecto, ¿verdad? Pero cuando tienes una relación madura, cuando te casas, cuando llevas tiempo casado, ¿verdad? Te das cuenta que ya no son las emociones así como cuando eras joven las que te mantienen ahí, ¿verdad? Y a veces para mí yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que los momentos de mayor conexión con mi esposa, o los momentos donde más feliz me siento, no es porque estamos en París cenando frente a la Torre Eiffel, ¿verdad? Probablemente los momentos donde me siento más conectado con mi esposa es cuando estamos todos cansados después de dormir a los niños en la cama así.
¿no? Y nada más me recuesto o la abrazo y es como de, esto es. Y a veces con Dios tú quieres que tu relación con Dios se vea así como que te toca y baja del cielo, ¿verdad? Y te ungen y viene un profeta. Eso pasa. Pero la intimidad real con Dios se ve como presentarte delante de Él todos los días, quieras o no, sientas bonito o no, y decirle: Dios, aquí estoy. Y al principio no se va a sentir bonito, al principio vas a sentir que Dios no te habla, que no haces nada. ¿Por qué? Porque nunca lo has hecho. Porque estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios a través de un pastor, a través de una prédica, a través de alguien más. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló a ti directamente? ¿Cuándo fue la última vez que tú genuinamente pudiste decir: esto fue lo que Dios me habló y esto es lo que voy a hacer esta semana? Ahora, ahí el punto es que sentimos condenación, sentimos vergüenza, sentimos que no somos dignos. Eso es una mentira. Sí tienes pecados, sí tienes errores, sí tienes situaciones difíciles, sí no eres perfecto. Eso mejora cuando te acercas a Él. Eso cambia cuando puedes tener intimidad con Dios, y cuando entonces Dios empieza a trabajar con tu corazón, y cuando entonces te empiezas a moldear conforme al Espíritu Santo, y en cuanto Dios te dice: haz esto. Y ahí es donde entra la ley del Espíritu. Ahí es donde entra lo que Jesús dice, donde Jesús dice: si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Nadie en su sano juicio, nadie lo haría. Ahí es cuando Jesús dice: no solamente ames a los que te aman, sino ama a tus enemigos. Porque, ¿verdad? Ahí en Gálatas 5 dice que contra la ley del Espíritu, contra esas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu, el estándar al que Dios nos manda a vivir, es más grande que solo un sistema moral de bien y de mal. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu vida, ya no te riges por lo que está bien y está mal. Ya no ves tu vida por lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ya no ves tu vida por cuánto pecaste esta semana y cuánto no pecaste, sino comienzas a ver tu vida por cuánto de Dios hay en ti, cuánto de Dios le estás dando a otras personas. Y es ahí cuando entonces puedes decir: no solamente voy a amar a los que me aman, sino tengo la capacidad de amar a mis enemigos, porque tengo suficiente amor en mí. Y este es el punto, familia. No es un problema tuyo. Tú no eres el problema, en el sentido de que no está roto. Porque siento que el enemigo nos trata de hacer creer esta mentira, como: tú eres el único cristiano aquí en Pan de Vida que vive lo que estás viviendo, que piensa como estás pensando y que tiene las batallas que estás teniendo. El único. Y hay algo mal en ti, estás roto por dentro y nunca vas a poder vivir una vida cristiana, nunca vas a poder vivir una vida santa, nunca vas a poder dejar ese pecado. Ese es el discurso del diablo. No levantes tu mano, pero estoy seguro que todos nos hemos sentido así. Y la mentira que creemos es que pensamos que estamos rotos, que hay algo mal dentro de nosotros. Y sí lo hay, sí lo es. Pero la solución no es tu esfuerzo. La solución no es que tú trates de vivir una vida moral. La solución es una rendición total ante Dios, donde tú puedas conectar con Él y donde Dios te pueda ver con todos tus errores, con todas tus batallas, con todos tus defectos, y te diga: hijo, te amo. Cuando vives con esa libertad, tu vida cristiana ya no es una carga. Ya no es como que ya no peco porque no debo de. No hago estas cosas pues porque dice el pastor que no. Porque si regresamos al principio, y con esto termino, todo es debatible. Todo es debatible. Y el mundo utiliza esa técnica, ¿verdad? Con la lógica y con la razón puedes justificar cualquier cosa, incluso utilizando la Biblia.
Pero lo que quiero que entiendan es esto: cuando ocurrió la caída, hubo un cambio de sistema de creencia y de cómo nos acercamos a Dios, y ese sistema fue el conocimiento del bien y del mal. Tu vida y tu conexión con Dios se rige en lo que puedes hacer, en lo que debes hacer y en lo que haces y no haces. Y muchos seguimos viviendo así. Jesús y en el Edén dijo: no, ese no es el sistema y ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que cada uno de sus hijos viva en intimidad con Él, en conexión con Él, y entonces, porque conocen a Dios y porque conocen a mi Padre, hacen lo que Él hace, son como es Él. Por eso en Jeremías 31 dice que Él va a escribir su ley en nuestros corazones, que nadie va a tener necesidad de que nadie le enseñe de Dios, porque todos lo van a conocer a Él personalmente. Y suena irónico porque ni siquiera en la iglesia lo conocemos. Y no quiero que suene como juicio, pero lo que quiero decirte y lo que quiero invitarte a que hagas esta semana es a que pases tiempo con Dios, es a que tengas intimidad con Él y no te compares. No se tiene que ver como el profeta Elías o como Pablo que te lleva al tercer cielo. A veces tu intimidad con Dios se va a ver como que nada más vas en tu cuarto, te encierras 15 minutos, lees la Biblia, no entiendes nada, no sientes nada y te vas a tu trabajo. A veces pasar tiempo con Dios se va a ver como 15 minutos donde oras, donde chillas con Dios, donde le dices: la vida apesta, no me siento bien, no puedo dejar esta adicción, y vas a tu trabajo. Y un día vas a sentir algo, un día Dios te va a hablar, un día te vas a levantar y vas a decir: ah, caray, ya no odio a mi jefe, ¿no? Ah, caray. No, de verdad, es cierto. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la intimidad. Pero nos han enseñado que nuestra relación con Dios y nuestra intimidad con Dios se tiene que ver sobrenatural, y lo es. Y pasan esas cosas, pero no es el diario vivir. Es la constancia y la sustentabilidad de depender de Dios. Que llega un punto donde tú en tu día, si no has pasado tiempo con Dios, te sientas raro, te sientas como que, ay, como que no he orado, como que siento algo. ¿Por qué? Porque estamos tan anestesiados, porque estamos tan enfocados en otras cosas, porque no podemos dormirnos y despertarnos sin nuestro teléfono, que estar solos nos aterra. Estar solos con Dios nos aterra, y sí debería aterrarnos. ¿Por qué? Porque ahí hay sanidad, porque ahí hay santidad, porque ahí hay transformación. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Quiero que ahí donde estás te puedas poner de pie. Y ahí donde estás, cierras tus ojos y yo solo siento que el Espíritu Santo te hace esta pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y quiero que tú se la respondas. No sé dónde estás, no sé en qué temporada de tu vida estés, no sé en qué etapa de tu vida estés, no sé qué tan cerca o lejos de Dios te sientas. Siento que hay muchas personas aquí que tienen miedo a acercarse a Dios, en el sentido de que piensan que los va a rechazar, que Dios te va a juzgar. Y sabes, de hecho el temor a Dios es esta conciencia de que debo acercarme a Dios, de que Él es más grande, de que Él es más poderoso, que Él es más santo que yo, y por eso debo someterme a Él. Y quizás hay tantos de nosotros que hemos regido nuestra vida por este árbol del conocimiento del bien y el mal, que te dice solamente lo que no haces, lo que te falta. Y es verdad, pero tu vida y mi vida no va a empezar a cambiar hasta que aprendamos a tener intimidad genuina con Dios.
hasta que entendamos que ver una prédica, que escuchar música cristiana, que hacer cosas cristianas no te hacen un amigo de Dios. Así que Dios, te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, Dios. Gracias porque yo sé que tú quieres tener intimidad con ellos, Dios. Porque yo sé que no quieres una relación de segunda mano con ellos, Dios. Porque yo sé que tú los amas, que tú los aceptas, que tú los ves diferente, Dios. Y te pido que podamos redirigir nuestra atención, que podamos cambiar nuestro sistema de creencias y que podamos creer que somos tus hijos y que la santidad es algo que podemos alcanzar, es algo que podemos perseguir a causa de nuestra intimidad contigo, Dios. Quédate un momento ahí donde estás con Dios y solamente nos gustaría orar por algunas personas. Si tú vienes por primera vez el día de hoy, nos gustaría orar por ti. Sabes, a lo mejor tú te sientes alejado de Dios, a lo mejor nunca has invitado a Dios a tu vida, a lo mejor siempre has visto a Dios de lejos, pero si tú estás aquí y vienes por primera vez, me gustaría que levantaras tu mano. Gracias, veo tu mano. Familia, ¿por qué no les damos un aplauso? Y queremos orar por ustedes. Si hay ahí arriba, pasen aquí de mi lado izquierdo, derecho de ustedes, donde tiene el caballero la mano, el cartel levantado. Queremos orar por ustedes, queremos guiarlos en una oración.